Dios le bendiga. Es un honor para nosotros estar con ustedes en el día de hoy y poder de nuevo tener una escuela bíblica dominical como Dios nos ha permitido en los más recientes domingos. Damos la gracia y la gloria a Dios por ello. Amén. Es un honor, hermanos, amigos y todos los que están presentes y los que ven el video en vivo, de que Dios nos haya permitido estar de nuevo en una escuela dominical. Amén. Y siempre también es un reto para nosotros. Oramos a Dios y buscamos su dirección para que Él nos guíe hacia el tema que vamos a dar en la escuela dominical. Amén. Y el tema al que Dios nos ha guiado para este domingo se llama Mapa, Brújula y GPS, entendiendo la guianza de Dios. Amén. Mapa, brújula y GPS, entendiendo la guianza de Dios. Amén. En otras palabras, cómo Dios dirige según la Biblia. Amén. Es un tema de los temas que hemos estado dando. Toda la palabra de Dios es buena, pero este es uno de los temas cruciales, transversales, más importantes. Porque lo más importante, valga la redundancia, es de que seamos guiados por Dios. Amén. Es que podamos entender cómo Dios nos está guiando a cada uno. Amén. Y si entendemos eso, hermano, vamos a llegar a donde Dios quiere. Amén. Y ese es el éxito. El éxito en esta vida es hacer Amén. Lo que Dios quiere. Amén. Y si a través de la palabra nosotros en el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos ser guiados a ver cómo entendemos, cómo Dios nos guía y cómo es que Dios dirige según la Biblia, mi vida, tu vida, es una bendición. Amén. Poder entender esa guianza y poder obedecerle, ese es el éxito para mí de un ser humano. Amén. Así es que yo he resumido el avance, y ahí es que yo puedo dar gloria, hermano, a mi vida. Gloria. En mi vida yo doy gloria a Dios porque Dios nos ha permitido ir aprendiendo un poquito Amén. Por su misericordia cómo Él guía y cómo nosotros debemos discernir para poder obedecer y hacer lo que Él quiere, porque al final, hermano, si usted y yo ya estamos vivos, hemos nacido y Dios nos ha colocado en diferentes lugares, pero no hacemos lo que Él quiere y morimos sin hacer lo que Él quiere, entonces lamentablemente nosotros somos casi igual que un abortivo, porque no hicimos lo que debimos haber hecho para Dios, en el propósito de Dios y para lo que Él nos trajo. Así que yo quiero guiarte rápidamente en este tema y que lo repitas de nuevo conmigo. Mapa, brújula y GPS, entendiendo la guianza de Dios. Vamos a ver, tema, mapa, brújula y GPS, entendiendo la guianza de Dios. Recuerda que esto es cómo Dios dirige según la Biblia. Y el texto central de este tema, Dios nos ha dado Lucas 6, 46. Y todas las lecturas que leamos son en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Padre, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluya, anímanos, concéntranos, ayúdanos a enfocarnos en tu palabra en este día y poder entender tu palabra y recibirla. Lucas 6:46 dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Este es el texto central. En cualquier escuela bíblica dominical, un domingo como hoy, nosotros estaríamos diciéndole a las personas tema, y ellos nos repetirían el tema, y después diríamos texto, y ahí todo el mundo diría este texto. Así que te voy a animar a que diga, cuando diga texto, repitas este texto. Texto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús está haciendo una pregunta a la audiencia con la que Él está. Y yo quiero invitarte, antes de entrar en el desarrollo de la clase, a que conozcas los objetivos de la clase de hoy. Amén. ¿Qué es lo que debemos lograr al finalizar esta clase? Primero, explicar el significado del término dirigir. Segundo, analizar 3 casos en la Biblia de Dios dirigiendo. Y por último,
elaborar un plan de acción para que Dios dirija nuestras vidas. Gloria a Dios. Wow, eso para mí es muy importante. Entonces, basado en el objetivo, los temas que vamos a tratar son: ¿qué significa dirigir? 3 ejemplos bíblicos de Dios dirigiendo y el plan de acción: Dios dirige mi vida. Amén. Entonces, sin más preámbulo, yo quiero llevarte rápidamente a la primera parte. ¿Qué significa dirigir? Hay una página en internet llamada definición.de y ahí yo estuve buscando una definición de dirigir. Y aquí hay varios elementos que encontré importantes. Primero, dirigir es enderezar o enfocar algo a un determinado espacio. Jamás en mi vida yo no hubiera buscado esta definición de dirigir. Aunque yo tenía el concepto, oye lo importante de este elemento. Dice que dirigir es enderezar, es enfocar algo hacia un determinado espacio. Segunda, elemento de dirigir, segundo concepto, dirigir tiene que ver con describir el proceso de guiar. Tercero, es colocar señas que indiquen a dónde y a quién enviar algo. Gloria a Dios. Cuarto, también dirigir tiene que ver con director. Y la palabra director aquí tiene que ver con el director de cine, de una película. Es un profesional que se encarga de guiar a todo el personal de una obra de teatro o de una película. Y por último, dirigir tiene que ver con gobernar, regir y fijar las reglas para manejar una compañía, una institución o una organización. En otras palabras, yo espero que nos haya quedado claro que cuando se habla de dirigir, estamos hablando de que cada persona que tiene su libertad, su libre albedrío, tiene un propósito conforme al plan de Dios. Y es necesario que sea enderezado o enfocado si no está trazado hacia ese propósito y hacia esa voluntad de Dios. Y entonces en todo este proceso hay una manera en que se describen unos pasos para guiarnos hacia allá. Y también hay una serie de señas que se colocan y que Dios coloca en el camino para llevarnos a su voluntad y a lo que Él quiere. Y en otras palabras, el director de la película de nuestra vida es Dios. Ahora, el punto aquí es que nosotros no somos títeres. Este es el elemento. Si mucha gente en este momento yo le preguntara, bueno, pues entonces, como quiera Dios está dirigiendo mi vida. No. Ustedes recuerdan esta oración de Jesús cuando los discípulos le preguntaron que le enseñara a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. ¿Ustedes recuerdan cómo empieza esa oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. No significa que estamos en el reino. Venga tu reino. Y entonces Jesús dijo que también debíamos pedir algo más. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. En otras palabras, hay muchas cosas que pueden estar ocurriendo en nuestra vida, sí, en nuestras familias, en nuestras instituciones, en nuestro mundo, que no son la voluntad de Dios. Entonces, cada uno de nosotros está en la necesidad, tú y yo, de conocer cómo Dios guía. ¿Cómo Dios a través de la Biblia me puede enseñar eso? Porque yo quiero que Él enfoque. Yo quiero estar seguro que estoy en el enfoque. Yo quiero estar seguro que estoy enderezado hacia la dirección donde Él me tiene. Y que no me estoy torciendo, que no me estoy desviando. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, si yo estoy caminando por un camino, estoy creyendo que por ahí que me está llevando Dios. Y cuando viene a ver, para descubrirlo al final. No. Entonces, este tema Dios lo trae a nuestra vida porque uno de los desafíos más grandes del ser humano, amén, y del cristiano inclusive, es aprender a escuchar a Dios, aprender a obedecer a Dios y que nuestra vida sea dirigida por Dios. Amén. Así que yo quiero rápidamente compartirte algo que encontré también en un sitio web llamado Montaña Segura sobre un mapa, cómo se relaciona el mapa, la brújula y el GPS. Si tú vas a un viaje, y sobre todo de estos viajes donde nosotros nos cargamos con una mochila, nunca debería estar faltando el mapa, la brújula y el GPS. Ahora, todo el que tiene un celular inteligente dice, bueno, ya yo tengo el GPS. Ahora, ¿qué tanto estamos seguros que ese celular, aunque tengamos un power bank, no se va a terminar la batería y terminaremos sin dirección? No sé si me están entendiendo. O sea, una de las cosas más necesarias
que hay es aprender a leer un mapa, a interpretar el mapa y a usar una brújula. Entonces, en eso todos tenemos que aprender, me incluyo también. Entonces, un mapa, durante la salida, dicen ellos, su correcta interpretación es clave saber dónde estamos, cuánto queda hasta nuestro destino, a dónde salimos, qué alternativas tenemos, el tipo de camino que tenemos, si es firme, las pendientes que hay que superar, cuáles tipos de caminos hay ahí, cuáles son los accidentes geográficos que nos rodean. Todo eso un buen mapa lo tiene. Y es importante que lo tengamos, sí, y que podamos aprender a interpretarlo para yo saber qué me espera en el camino. Sí. Y a medida que veo qué me espera en el camino, me prepare para ese camino, porque por ahí es que tengo que pasar. Sí. Entonces la brújula es la única herramienta que permite orientar el mapa con garantías. Sí. Y a partir de ahí, hacer una lectura correcta del mismo. Será necesario orientar el mapa correctamente siempre que queramos compararlo con la realidad. Los mapas suelen tener el norte arriba, el sur abajo, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. Las líneas de la cuadrícula del mapa son líneas norte-sur. La aguja imantada de una brújula señala también el norte, de tal manera que yo puedo coordinar el mapa con la brújula, ya que el mapa tiene una orientación del norte y la brújula también. Y recuerden que cuando dije que la aguja imantada, recuerden que la brújula usa un imán que ayuda en esa dirección que va llevando la aguja. Ahora el GPS es tecnología, y la tecnología ya sabemos que a veces falla, se queda sin pila, se bloquea, se pone como que se queda frisada. Así que nunca deberíamos llevar como única opción para orientarnos un GPS. Siempre debe ser un complemento al mapa brújula, ya que el mapa brújula sería la manera más adecuada. Así que quiero llevarte rápidamente a Juan 16. Rápidamente, ve conmigo. Juan capítulo 16. Vamos a descubrir ese mapa, esa brújula, lo que Dios tiene en nuestra vida para ayudarnos a llegar seguro al viaje y al conocer las cosas que hay en el camino y a identificar su voz para no equivocarnos. Eso es sumamente importante en cualquier época de la humanidad, pero en esta época es crítico. Amén. Aleluya. Juan 16, verso 12 al 15. Oye, ¿qué dice? Aún tengo muchas cosas que deciros. Este es Jesús hablando. Amén. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Gloria. Aquí vemos la relación tan hermosa de la Trinidad, amén, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí Jesús está hablando con los discípulos diciéndoles, me voy. Y imagínate, el irse Jesús, que es su guiador, su maestro, su salvador, el consolador que ellos tenían. Ellos se preocuparon. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer? Entonces Jesús le dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. No hay que preocuparse, porque Él lo que lo va a guiar a lo mismo mío, porque Él tomará de lo mío. Él no hablará de su propia cuenta. Él no va a inventar cosas nuevas fuera de lo que es la voluntad del Padre y la mía. Por eso dije que tomará de lo mío, porque lo que el Padre tiene es mío. O sea, es esa plena unidad a donde nos va a guiar. Cuánta necesidad del Espíritu Santo. Y por eso, cada persona que se humilla delante de Dios y se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, le es dado este compañero para que lo guíe hacia la santidad y para que lo guíe a la purificación de su vida, para luego ser lleno del poder de Dios. Ahora, lo que estamos hablando es que sin esa guía no vamos para parte. Pero también estamos diciendo que la misma palabra nos está enseñando de que el Espíritu Santo, Él escudriña lo profundo de Dios. Eso lo vemos en una lectura en Corintios, que dice que escudriña lo profundo de Dios y nos lo da
Espíritu Santo no está chocando con la palabra, no está chocando con los atributos de Dios. Él no habla de su propia cuenta, sino que Él toma de eso, del Padre, del Hijo, y nos lo hace saber. Qué bueno saber que tenemos como creyentes, como cristianos, que estamos buscando al Señor en su temor reverente. Tenemos esa guianza, ese consolador que no va a inventar, sino que nos va a guiar y nos va a ayudar a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Él no va a contradecir a Cristo, Él no va a contradecir al Padre, Él no va a contradecir las Escrituras. No, pero Él va a hablar. Porque Él vino para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Aleluya, qué bueno. Entonces el Espíritu Santo, en esta analogía que hemos estado hablando del mapa y la brújula, lo vamos a poner a Él como la brújula. Profesor, como la brújula. Sí, observen que yo les dije que el mapa tiene las indicaciones de norte, sur, este y oeste. La brújula también. Sí. No sé si ustedes me están entendiendo. No son dos nortes diferentes, este es el norte y este es un norte. Entonces armonizan. Cuando yo pongo la brújula, armoniza con el mapa, lo pongo de acuerdo. ¿Y cuál es el mapa? Entonces, profesor, el mapa, míralo aquí. El mapa es la Biblia. Amén. El mapa es la palabra inspirada por el mismo Espíritu de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en unidad, para podernos guiar a nosotros. ¿Están de acuerdo? Amén. Ahora se nos fue dado este ayudador para nosotros poder llegar seguro. Porque déjenme decirle que existen, ¿verdad?, otros enemigos que van a contrarrestar esta guianza, esta voz. Hay algunos que van a querer ocultar la voz, hay algunos ruidos. Yo no sé si ustedes han pensado en la misma comunicación de celular, que hay lugares donde tú tienes más señal, hay lugares donde tú tienes menos señal. Sí. Y hay lugares donde no hay señal. Sí. Ahora yo lo que te voy a decir, Dios es omnipresente. Él no es un servicio digital que depende de una zona o de otra. Dios está presente en todo lugar. Y el que en cualquier lugar clama a Él y se humilla delante de Él, Él lo oye. Ahora, si tú ves que tu celular no tiene señal de Dios, el problema no es el ambiente, el problema no es Dios, el problema no es que el servicio se cayó, el problema es el celular que tiene problemas. Cada vez que tú y yo no estamos recibiendo señal, el problema está en nosotros. Amén. En nuestros corazones. ¿Qué debemos hacer? Ir delante de Dios, pedirle que nos perdone, pedirle que nos ayude, humillarnos delante de Él, y ahí aparece la señal, y de una vez Él no se hace esperar. Y a medida que nos acercamos más a Él, como si fuera una fogata, a medida que tú te acercas a la fogata, tú vas sintiendo más la intensidad del calor. A medida que nos acercamos más a la luz, estás viendo más claridad quién tú eres, y Dios es así, y nuestra vida con Él es así. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra relación con Él, porque la Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo. Esta brújula, Él nos está guiando, pero y si contristamos al Espíritu Santo, entonces empezamos a tener dificultades. Entonces tenemos que entender que el mapa y la brújula armonizan. La Biblia, el Espíritu Santo y obedecer. Porque yo puedo tener el mapa, yo puedo tener la brújula, pero ¿y si yo no obedezco? Miren este versículo tan importante, Hechos 5, 27 al 29. En Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29 dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿nos mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero venga acá, profesor. Usted no está hablando de rebeldía a la autoridad. Rebeldía a lo establecido. Óigame bien. La Biblia enseña que nosotros debemos someternos a las autoridades. Pero la Biblia enseña que si la autoridad está demandando, me está pidiendo obedecer algo contrario a la voluntad de Dios clara, o me está invitando a pecar, entonces yo no debo someterme a la autoridad en obedecerle a eso. Yo puedo seguir respetando a la autoridad y es lo que debo hacer. Ahora, no significa que le voy a obedecer.
Y uno de los casos que más nos puede llegar a la mente ahora mismo es el de los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. Amén. Ellos eran parte de lo que era el liderazgo que Nabucodonosor tenía. Y sin embargo, hubo un plan en contra de ellos. Y entonces se buscó que Nabucodonosor aprobara una ley. Y algunos conocen la historia de que Nabucodonosor levanta una estatua y se pide por el decreto que cuando se toquen los instrumentos, todo el mundo se postra a la estatua. Ahora yo quiero que tú pienses en esto. Eso está lleno de gente en Babilonia y tocan los instrumentos y estos 3 muchachos se quedan parados. Sí. Y hay un edicto, hay una ley que el rey Nabucodonosor, que vendría siendo un presidente para el ejemplo de hoy, lo hizo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos no se doblegaron. Alguien pudiera venir y decir, no, pero que ustedes tienen que someter a todas las autoridades, siempre y cuando la autoridad no nos mande a pecar y no nos mande a hacer algo contrario a la voluntad clara de Dios, que es lo mismo que estamos viendo aquí en Hechos 5, que acabamos de leer en 27 al 29, cuando Pedro dice, bueno, juzguen ustedes a quién hay que obedecer primero, si a Dios o a los hombres. Dios nos mandó a hablar en el nombre de Jesús y ustedes que no. Entonces eso mismo pasa allá. Esos 3 jóvenes se quedan parados. Nabucodonosor desnuda su rostro, se aira y ve un desafío a él o a su ley. Entonces él le dice, ¿qué Dios será este que lo libre de mis manos? Y manda a calentar el horno 7 veces más. Y dice la Biblia que ellos le dijeron, el Dios al que nosotros servimos puede librar. Pero si no nos libra, ¿usted sabe lo que significa eso? Tener un buen conocimiento de Dios. Porque a veces nosotros creemos que porque hagamos lo que Dios quiere y lo que es correcto, Dios tiene que librarnos, Dios tiene que hacer algo. Dios tiene un plan y es soberano y sus pensamientos son mejores que los nuestros. Si Él decide que nos quememos en el horno, amén. Si Él decide que no nos quememos, amén. Todo va a depender de su plan. Ahora, tú y yo tenemos que hacer lo que es lo correcto, lo que a Él le agrada, que Él lleve gloria para su nombre. Aleluya. Y por eso nosotros vemos estos 3 hebreos que le dicen a él puede librarnos. Nosotros eso lo sabemos. Ahora, si Él no nos libra, porque no sabemos en este momento cuál es su voluntad, si va a librarnos o no. Te estoy yo agregando ese detalle, explicándote. Entonces yo dice, él puede librarnos, pero si no nos libra, como quiera, rey, no haremos eso. Porque no es de eso que depende, eso no lo podemos hacer, eso es incorrecto, eso es contra su voluntad. Entonces, si tú y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios, aunque haya un grupo, aunque haya una ley, aunque haya algo, no debemos obedecer a eso, sino a lo correcto. No quiero que alguien que está mirando este video interprete de que yo estoy hablando de que debemos salir a hacer culto en las iglesias. No. Óigame bien. Hay una ley que no nos afecta. O sea, tú y yo podemos hacer culto. Amén. Yo no sé si tú te estás dando cuenta. Amén. De hecho, Dios ha permitido que esto sea de más bendición a la familia y a las iglesias de lo que había sido antes. Amén. Hay gente que nada más se congregaba un día, ahora se congregan 3, 5, 7 días. Amén. Hay gente que oraba una vez, hay gente que está orando 7 veces, hay gente que se está salvando. O sea, hay una serie de cosas. Entonces tengo que aprender a interpretar la voluntad de Dios, la dirección de Dios, y no volverme un rebelde cuando no implica nada. Usted no está en esa situación ahora. Y Dios nos manda a someterlo a la autoridad en todo lo que es correcto. Eso es correcto, que Dios no arriesgue la población, que Dios no arriesgue la humanidad, que Dios no arriesgue la congregación y lo invita a un contagio en un momento que todavía no vemos cómo Dios está operando en eso, ni vemos en realidad una sanidad o una vacuna o nada de eso. ¿Me están entendiendo? Entonces lo aclaro para que no vaya alguien a interpretar que lo que yo estoy diciendo es en ese sentido. No. Estamos hablando del tema de mapa, brújula, GPS, entendiendo la guianza de Dios, cómo Dios dirige a través de la Biblia. Y entonces estamos en este momento aclarando que Dios, aunque nos manda a obedecer las autoridades, cuando las autoridades nos piden pecar, nos impiden hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, seguimos respetando la autoridad con respeto. Fíjate que los 3 jóvenes hebreos le dijimos, rey, no tenemos que discutir sobre eso. Nosotros, tú nos conoces, nosotros somos cristianos, nosotros somos temerosos de Dios, nosotros somos judíos, nosotros no vamos a hacer eso, poniéndotelo para que lo entienda. Y al final, él mandó a echarlo y con lo que lo echaron cayeron muertos. Y los 3 jóvenes cayeron parados.
Y él estaba viendo desde afuera. Y de momento vio un cuarto. Y dice, pero este es como el hijo de los dioses. Y él está hablando en el contexto de lo que él conocía. Dentro de lo que era, ¿verdad? Ese conocimiento común que había. Porque él estaba viendo a esa otra persona especial. Que nosotros sabemos que es una prefiguración de Cristo. Que está ahí caminando con ellos en medio de esa prueba y que lo saca así mismo y para testimonio. Y a veces hay cosas que Dios permite para testimonio y gloria de Él, porque lo que sale después de ahí es que se da un decreto de que miren, hay que temer a este Dios, este es el Dios verdadero y Él no se puede hablar en contra de Él y Dios se glorifica. Amén. Cuando nosotros le obedecemos. Amén. Entonces, en esta parte quiero llevarte ahora, vea 1 Corintios capítulo 10 conmigo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo y mi decisión. Yo quiero que tú entiendas que cuando nosotros hablamos del mapa, estamos hablando de la Biblia, la palabra, ¿verdad? Y dijimos que cuando estamos hablando de la brújula, estamos hablando del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo funciona muy parecido al semáforo. Profesor, ¿cómo que al semáforo? El semáforo tiene 3 luces: rojo, amarillo y verde. La luz roja dice que cuando se pone rojo significa párate. Cuando está amarillo ve como reduciendo la velocidad porque va a haber un cambio, ¿verdad? Y verde es que puedes pasar. Entonces muchas veces el Espíritu Santo nos guía a través de la palabra, a través de los atributos de Dios, a través de ese conocimiento que Dios nos ha dado. Y Él nos enseña a nosotros que nosotros debemos pararnos. Ahora, ¿cuántos de nosotros cuando entendemos que debemos pararnos, nos paramos? Entonces, eso es lo que queremos ver dentro de un momentito. Cómo yo identifico estas cosas de parte de Dios, que me tengo que parar. Y hay cosas de esas que están claras, donde hay cosas que a veces nosotros queremos hacer que no agradan a Dios, que son pecados, literalmente. Y entonces a veces todavía estamos en la carne, o estamos debilitados, y estamos siendo atraídos, seducidos hacia allá. Entonces, pero usted sabe que se tiene que parar. Entonces, ¿qué decisión usted tiene que tomar? Pararse. Entonces hay personas a veces que dicen, bueno, pero yo estoy pidiendo a Dios que me pare, que te pare. Entonces a veces hay personas que dicen, bueno, si Dios no me para, pues ella quiere que yo lo haga. El Señor reprende ese tipo de pensamiento, ese tipo de análisis. No, hermano, rojo, párate. Aleluya. Entonces a veces la persona quiere que el Espíritu Santo le tuerce el brazo, haga una serie de cosas. Y yo quiero que tú entiendas que Dios trabaja en colaboración con nosotros. Amén. Por eso es necesario que aprendamos. Por eso es necesario incluso conocer la verdad. Jesús quiere que conozcamos la verdad. Y es tan importante la fe en la verdad que la misma palabra habla de que no vamos a ser falsos, ¿verdad? En la falsedad, es algo en la falsedad, sino que necesito conocer la verdad y mantenerme en la verdad. Sí. Por eso es que se hacen las advertencias contra los falsos maestros y los falsos apóstoles y falsos profetas. Porque si me dejo guiar hacia allá, cambio. ¿Y a dónde me va a llevar ese camino que ahora yo creo que es derecho, pero no es derecho, es falso? Me va a llevar a la destrucción. Sí. Entonces, en mi guianza con el Espíritu Santo, debo de empezar a intimar con Él, a tener una relación de oración, a tener una relación de dependencia, a leer la palabra, y todo lo que yo voy a hacer tengo que ver qué Dios dice sobre eso. Amén. Tengo una decisión que tomar, qué dice la palabra sobre eso, y debo buscar en intimidad, en oración con Dios, guianza. Amén. Y cuando Dios me dijo que me pare, hermano, mira, aunque el mundo entero te diga que camine, párate. Amén. Y cuando Dios te diga muévete, aunque el mundo entero te diga párate, muévete. Amén. Entonces hay personas que quizás están diciendo, no, pero el varón no está ayudando, porque lo que el varón está diciendo es como que siempre vamos en contra de la mayoría. No necesariamente. Pero hay ocasiones, hermanos queridos y amigos que nos ven, donde Dios tiene una dirección clara y la mayoría no la quiere. Y no la tiene. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer solo lo que Dios diga. Y siempre. Sea que la mayoría quiera o que no quiera. Lo importante es aquí saber qué Dios quiere y hacer lo que Él diga. Amén. 1 Corintios 10, 23. Oye cómo dice. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Lo que vas a hacer edifica o destruye. ¿Qué hace lo que vas a hacer? Gloria a Dios. ¿Qué produce? Ninguno busque su propio bien, verso 24 de 1 Corintios 10, sino el del otro. Gloria a Dios.
Son direcciones de la palabra. Amén. A la hora de que vas a hacer algo, está bien. Alguien dice, sí, no, yo puedo hacer de todo. Bueno, ¿qué? Creo que se puede hacer de todo. Pero tú dices, bueno, si tú haces de todo me lícito en ese sentido, ahora te dice, pero no todo conviene. Amén. Todo me lícito, pero no todo edifica. Amén. Entonces dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. 31 de 1 de Corintios 10 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. ¿En qué Dios es glorificado en esto que estoy haciendo? ¿Es glorificado Dios en esta decisión que estoy tomando? En el negocio, en la familia, en esto, en aquello. Entonces dice, no seáis tropiezo, verso 32 de 1 de Corintios 10, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Gloria a Dios. Aleluya. Es decir, que hay decisiones, amados, que podemos estar tomando nosotros que están afectando la salvación de otros. Gloria a Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Así que quiero entrar rápidamente a 3 ejemplos bíblicos de Dios dirigiendo, de cómo Dios dirige, y que esto junto con la otra parte que sigue nos ayude a examinarnos a nosotros mismos a través de las Escrituras y a tomar decisiones bíblicas que agraden a Dios, que Dios sea glorificado y que mi vida no sea un tropiezo, sino que sea una bendición. Y que al final, oiga lo que le voy a decir, cuando nosotros pasemos de esta vida a la larga eternidad, el supervisor Alberto Smith siempre decía esto, y gloria al Señor por su vida. Él siempre me decía, y a veces compartíamos, y eso no solo para mí, lo decía también en otros lugares, pero lo que le estoy compartiendo, lo que yo, de cosas que aprendí. Entonces, ¿qué él decía? Él decía, Antonio, cuando pasemos a estar con Dios, nadie va a estar ahí junto contigo. Eso es un asunto entre tú y Dios. Ahí Dios te va a hablar, te va a preguntar a ti, no es por fulano, es por ti. Y aprendiendo eso, yo recuerdo que una vez tuve que tomar decisiones con relación a ese punto. Y yo recuerdo que le dije a una persona, mira, cuando nosotros predicamos, ¿qué es lo que buscamos? Debemos buscar la voluntad de Dios y que Dios nos dirija a decir lo que Él quiere. Porque un día tú y yo nos vamos a juntar con Dios, y cuando nos juntemos con Dios, Dios lo que me va a preguntar a mí, a sola, en este juicio personal, yo con Dios, tú dijiste lo que yo te dije que dijera. Esto no es otra cosa. Entonces, en todas nuestras decisiones, amados, usted tiene que entender si Dios está apoyándote, si Dios está contigo. La Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puede ser que en este mundo nos maten y no nos quieran, pero el punto es, ¿qué va a pasar cuando pasemos a la larga eternidad? ¿Para quién estamos viviendo? ¿Para la gente o para Dios? Entonces, yo quiero llevarte a 1 de Samuel capítulo 9. Aleluya. 1 de Samuel, aleluya, aleluya, capítulo 9. Y mira este ejemplo. Recuérdate que estoy ahora en 3 ejemplos bíblicos de Dios dirigiendo. 1 de Samuel 9, verso 9 en adelante, dice así. Antiguamente, 1 de Samuel 9, 9 al 12 y verso 15. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Verso 10. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron una doncella que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Sigo. ¿Dónde estoy? Es para los que me están siguiendo. Estoy en el verso 11. Ahora estoy en el 12. Ellas respondiendo le dijeron: sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis.
Y yo quiero llevarte al verso 15. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Y a partir de ahí, yo lo que quiero es que tú veas cómo en el Antiguo Testamento vemos la manera en que el pueblo entendía que debía consultar a Dios en ese tiempo y cómo le consultaban. Pero este hombre no era cualquier hombre. Fíjate cómo dice que inclusive antes de llegar Saúl, ya Dios le había revelado las cosas exactas. No adivinando, no buscando, no investigando, sino sin hablar con nadie, ahí solo con Dios. Ya Dios le había dicho todo, y le había dicho de las asnas de Saúl, y le había dicho incluso todo lo que debía de hacer y cómo se iba a encontrar con una compañía de profetas y que ahí vendía el Espíritu Santo sobre él. Fue una cosa gloriosa. Y dice que cuando Saúl se volteó ya para volverse, Dios le mudó el corazón y lo volvió en otro hombre. Oiga lo grande que es Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas como a él le agrada. Amén. Y Dios, como siempre yo he dicho, no hizo una trampa con Saúl. Porque hay personas que dicen como que Dios no escogió a Saúl. Quien escogió a Saúl fue Dios. Porque de todos los que había, a pesar de que el pueblo había rechazado la dirección de Dios en Samuel, y que el mismo Dios le había dicho a Samuel: es que ellos no me quieren a mí, no te preocupes, Samuel. Sí. Y Dios le dio un rey, pero a quien Dios le iba a dar era el que Dios entendiera. ¿Y quién le muda el corazón a Saúl? Es Dios. O sea, Dios prepara a Saúl para que haga tome las decisiones correctas. Entonces, aquí es que yo te quiero llevar. En este ejemplo, yo te estoy enseñando que Dios hablaba directamente con el profeta y dirigía claramente al profeta, así como antes a los jueces, y de esa manera el pueblo consultaba a Dios y obedecía a Dios y Dios le dirigía. Amén. Un segundo caso, Lucas 6, 46 al 49. Lucas 6, del 46 al 49. Oye lo que dice este texto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este es el 46, que es el texto central de este tema. Todo aquel que viene a mí, oiga bien lo que está diciendo Jesús, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento, la zapata, ¿verdad?, sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Más, verso 49, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Estamos hablando de cómo Dios dirige. Hemos hablado del mapa, hemos hablado de la brújula, hemos hablado de ejemplos de cómo Dios fue dirigiendo, hemos hablado de que no todo edifica, de que no todo conviene, de que no busques tu propio beneficio, de que todo lo que haga lo haga para la gloria de Dios. Pero ahora llegamos a un punto crucial al que yo le llamo oír y hacer. Amén. Ahora mira cómo Jesús dice en el verso 47, todo el que viene a mí. Gloria a Dios. El primer paso, si yo quiero oír a Dios, es venir a Él. Amén. Es humillarme delante de Él, es reconocerlo. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe. Amén. Y que Él galardona a los que le buscan. Dios es un Dios que habla. Amén. Habla en la palabra, habla de diferentes maneras. Entonces aquí Jesús está diciendo: el que viene a mí, primer paso. Amén. Segundo paso, y oye mis palabras. Amén. Y las hace. Amén.
Amén. Mucha gente puede decir, yo oigo a Dios, Dios me habla, Dios me dijo, yo leí la palabra, Dios me dijo tal cosa. Ahora es, ¿qué estás haciendo Sí. con lo que Dios te dijo? Amén. Porque fíjate que aquí Jesús está hablando de dos tipos, dos maneras, dos modelos. Los dos vinieron a Él. Gloria a Dios. Los dos oyeron. ¿Dónde estuvo la diferencia en los dos? Que uno hizo y el otro no hizo. Sí. Ahora es interesante ver cómo Jesús lo compara. Jesús dice que el que vino, oyó e hizo la palabra, Él la puso en práctica. Es semejante a cuando alguien construye una casa y ahonda y pone un fundamento sobre la roca. Sí, gloria a Dios. Sabemos que la roca es Cristo, pero ¿sabe qué es lo que Jesús está tratando de decir en esta historia? Es que es una roca, es una base firme cuando tú y yo lo oímos y hacemos lo que Él dice. Aleluya, Él no está diciendo solamente que es una roca que tú digas que eres cristiano, que Cristo está en tu corazón. La roca es semejante, edificar sobre la roca es venir a Cristo, oír a Cristo y hacer lo que Él dice. Amén. Por eso Él preguntó, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Gloria a Dios. Y entonces por eso le trajo esta analogía, para que ellos entendieran lo importante que no solamente decirle Señor, Señor, sino hacer lo que Él dijo. Cuando yo aprendí este texto hace un tiempo, hermano, que lo leí, Dios me habló a mi vida, yo me di cuenta que para Jesús, Él no es tu Señor si tú no haces lo que Él dice. Gloria a Dios. Y muchos de nosotros a veces decimos, yo soy cristiano, Cristo es mi Dios, yo amo a Dios. Y cuando Dios te dice en la palabra, yo no te estoy hablando de que tú me estás diciendo, no, porque yo no creo en sueños. Hay gente que no cree en sueños y la Biblia habla de sueños. Yo creo en sueños. Yo no estoy diciendo que todos los sueños son de Dios. Hay sueños que son de Dios, hay sueños que no son de Dios. Eso estamos claros, ¿entiendes? Pero yo no te estoy hablando a ti ahora de un sueño. Yo te estoy hablando de la palabra. Si Dios te dice en la palabra algo claramente, ¿por qué tú no lo haces? Gloria a Dios. Entonces ahora tú dices que Dios es tu Señor. Jesús te está diciendo a ti y a mí, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? No, porque fue que usted sabe que hay mucha gente hablando de profecía y hay falsos profetas. Tampoco yo te estoy hablando de eso. Y yo creo, como dice la palabra, que hay verdaderos profetas y hay don de profecía. Y todas las hijas de Felipe eran profetas. Dice que tenían el don de profecía. Y no decía que era predicador. Porque hay muchos tipos de interpretaciones. Pero lo que yo quiero que tú entiendas, que ahora yo no te estoy llevando ni a sueños, ni a una visión que también es de Dios, ni te estoy llevando a un profeta verdadero, porque hay verdad que hay falsos maestros, hay verdaderos maestros, hay falsos profetas, hay verdaderos profetas. Pero a donde yo te estoy llevando es a la palabra. Oye bien, Jesús dice, ¿por qué tú me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Tú y yo venimos a Jesús, oímos sus palabras, pero ahora no me gusta, ay, yo no quiero, entonces Él es mi Señor. Jesús está diciendo, dando a entender en este versículo que no lo puedo llamar Señor, Señor, si no hago lo que Él dice. Gloria a Dios. Y este es un reto grande para mí, para ti, mi hermano Amén. y amigo que nos oye y que nos ves a través de este video y esta transmisión en vivo. Yo quiero que tú entiendas que con la ayuda de Dios es posible. Amén. Es posible, pero tenemos que ver los retos y también tenemos que identificar las cosas y llamarlas por su nombre. Por eso Jesús está aquí poniendo, Él no está poniendo el cuadro de que todo el que le oye hace lo que Él dice. Incluso Jesús es desafiante al decirle, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor? Gloria a Dios. Y no hacen lo que yo digo. Y entonces le compara que el hombre que viene a Él y oye la palabra, pero no hace lo que Él dice, su vida es una ruina. Sí. Su vida está edificada sobre arena. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que el día del juicio, cuando nos levantemos delante de Dios, aunque tú y yo creamos que vamos a tener y a tener, Jesús dice, tú no tienes nada. Gloria a Dios. Aleluya. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. El tercer ejemplo que voy a poner, amado, basado en la palabra, está en Hechos 16, versículos 5 al 9. Por favor, quiero que lo busques rápidamente. Gloria a Dios. Hechos 16, 5 al 9.
Oye lo que dice. Esto es sumamente importante. Uno de los versículos más tremendos de la Biblia hablando sobre dirección de Dios. Mira lo que dice Hechos 16, 5 al 9. Oye, dice. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué? Que el Espíritu Santo prohíbe hablar la palabra en algún lugar. Varón, déjame ver ese versículo otra vez. Y mira el verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pero Jehová, cualquiera de nosotros ya hubiera reprendido. Pero miren lo importante que es tener una relación que no está identificada solo por patrones. ¿Y por qué el profesor Peralta está hablando de patrones? Porque si yo entiendo que voy a predicar la palabra, es un patrón bueno de algo que Dios ha ordenado. Y de momento el Espíritu Santo me dice que no lo haga. Sí. Gloria a Dios. Es decir, que si yo estoy guiando mi vida solo por un patrón de que esto es correcto porque a Dios le gusta que yo haga esto y que yo haga esto, y aún la palabra dice que predique la palabra, entonces yo tengo que estar atento a esta relación viva. Amén. No es una relación muerta, es un Dios vivo con el que yo hablo diariamente. Eso me recuerda este himno del hermano Dani Berrío que se llama Yo sé que mi Cristo vive. Amén. Y dentro de este himno hay un momento que él dice, hablé con él esta mañana. Amén. Aleluya. O sea, tú tienes que entender que Dios tiene propósitos buenos y hay cosas excelentes que Él quiere que hagamos, pero hay ocasiones que Él dice, frénate un momento. Sí. Pero Dios, ¿y por qué? Bueno, tú puedes hablar, pero es importante que conozcas la voz de Dios y conozcas a Dios, porque hay momentos donde Él te va a decir, ¡para! Y tú vas a decir, pero, cuidado si tú te guías solo de patrones, porque hay personas que se te van a reprender a Dios. Pero si tú le conoces, si ha sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en la palabra, esta es la palabra que estamos hablando, vas a ver el Espíritu prohibiéndole hablar la palabra en Asia. Hay cosas, hermanos, que aunque a veces nosotros no lo entendemos, recuérdate que la misma Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Dios tiene planes. Amén. Hay fichas que Dios quiere moverla de manera clave en un momento hacia un punto. Y si tú, que eres esa ficha clave, como Dios, Él le había dicho a Ananías, este instrumento escogido para tal cosa, entonces tienes que moverte a donde Dios diga, cuando Dios diga. Asia no es que Dios lo abandonó, no es que Dios no lo ama, es que Él tiene en ese momento un lugar donde ese es el momento que Él quiere que se esté, que no es en Asia, que no es en Bitinia. Entonces mira lo que dice el verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, verso 10 de Hechos 16, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Amén. Aleluya. Yo quiero que tú te des cuenta cómo Dios está usando la palabra, cómo está usando la guianza del Espíritu Santo y cómo está usando una visión. Amén. Es decir, que si tú eres la persona que ha decidido no creer en ciertas cosas que la Biblia dice que crea, como la visión, porque el hecho de que a ti no te ocurran o nunca te hayan ocurrido, no quiere decir que no son ciertas o que no son para hoy, o que Dios no puede hablar también en un sueño. Dios quiere dirigir. Y Dios es tan amoroso que a veces si tú no entiendes por ahí porque tú no lo crees o no tienes la madurez para esto o simplemente estás cerrado a esa comunicación de Dios, entonces Dios te habla de una manera que tú entiendas. Amén. Porque no te creas que te va a salir como de este tema como, bueno, pues entonces que si Dios me está hablando así yo no entiendo. No, Dios le habla a cada uno que entienda. Amén. Para que tome una decisión. Por eso Jesús dijo, vienen a mí, me oyen y tienen que hacer, porque si no hacen, yo no soy su Señor. Si nosotros vemos a través de la línea del tiempo,
partiendo desde Adán hasta aquí, Dios siempre quiere tener una relación. De hecho, el que inicia la relación es Dios. El que está más interesado en esta relación es Dios. Amén. Ahora, en esta relación, Dios siempre procura que nosotros entendamos y que nosotros guardemos relación con Él. A Adán Dios le dijo, de tal árbol no coma esto, y Adán no obedeció, se dejó guiar, como vemos en el relato, por lo que pasó con su mujer. Pero el problema es, pero yo no te lo dije. Sí, pero es que ella me dijo, es que yo te dije. Sin embargo, la Biblia dice que no, caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, se puede tener una comunión íntima con Dios en esta tierra. Yo quiero que tú sepas que en el tiempo que vivió Enoc era un tiempo malo. Este era el tiempo en el contexto de Noé, para que tú tengas una idea de cómo estaban los tiempos cuando Dios se llevó a Enoc. Y luego entra esta situación que vimos en Noé, que Dios se arrepiente de haber hecho el hombre. No sé si tú me entiendes, porque hay personas que piensan que si la persona, como que hay situaciones humanas que nos impiden tener una relación como estos hombres la tuvieron. Por ejemplo, Enoc tenía esposa, uno de sus hijos fue Matusalén, tenía hijos, trabajaba y caminó con Dios y Dios se lo llevó. Estaba en una generación que la Biblia dice en Hebreo que antes de ser arrebatado, antes de ser tomado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo con una generación que sabía de eso, pero fíjense cómo a veces la generación se endurece. Tenemos que tener cuidado, porque estamos en una generación, como Jesús dijo, que su venida iba a ser muy parecido a los días de Noé, que la gente iba a estar en lo suyo, y a veces la gente ni a Dios lo quiere. Es terrible. Entonces, cuando yo veo la línea de la dirección de Dios a través de la Biblia, veo que muchas veces hubo hombres, pero fueron los mínimos y fueron escasos los que escucharon a Dios y obedecieron, mientras que la gran mayoría que aún sabía de Dios terminó descarriándose. La Biblia, Jesús dice, por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque a medida que los tiempos finales se van acercando cada día más, las cosas a veces se aprietan, se disfraza la maldad, y entonces a veces la gente empieza en la malicia. Entonces, pero el consejo bíblico es que tú y yo, tu amor no se enfríe, mi amor no se enfríe. No, que perseveremos hasta el fin. Ahora mi pregunta para ti, ¿podrías decir que Dios dirige tu vida? ¿Cómo te orientas para tomar una decisión? ¿Usas la lógica? Mira, hay personas que sus decisiones las toman basado en la lógica. Sí. Y si esta lógica funcionó, ellos lo van a hacer. Y yo quiero que tú sepas que a veces la lógica funciona, pero hay ocasiones que Dios va contra la lógica. Sí. Y que lo que Dios te está pidiendo a ti a veces no es lógico. No. Ten cuidado. Sí. También hay personas que toman sus decisiones pensando en la mayoría. Sí. Y ahí a veces eso me hace pensar hasta en la estadística. Me gusta, me encanta la estadística, trabajar con datos. Pero yo quiero que tú entiendas que la estadística está basada en una muestra de una población. Lo cual quiere decir que nos va a presentar una serie de porcentajes y ya va a ser útil en muchas cosas para mejorar, para ver indicadores. Pero nosotros tenemos que tener cuidado porque Dios no está basado en la mayoría. No. Hay personas también que se guían por patrones o por prejuicios. Hay personas que ya, si este tiene la camisa así, si tiene la ceja así, si tiene el cabello así, si es de tal color, así no es Dios. Dios no hace sección de personas. Hay personas que también solamente se guían de la moda. Bueno, lo que está de moda. ¿Qué es lo que está de moda ahora en el Evangelio? ¿Qué es lo que está de moda en tal cosa? Dios no es un Dios de moda. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Y hay también personas que lo que los dirige son los grupos. Y hay presión de grupo. ¿Y qué es una presión de grupo? Como profesor en un colegio y conocer los ambientes en los que se mueven muchos adolescentes y jóvenes. Hay muchachos, incluso que no han entrado todavía en la etapa de adolescente. Hoy en día, más que nunca, a veces uno ve lo que es la presión de grupo. Y a veces hay niñas y niños que quieren empezar a cambiar para que un grupo lo acepte, o para que un grupo lo incluya, o para quedarse con un grupo. Pero oiga, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted tiene que estar en la voluntad de Dios. Dios no es un Dios de división, Dios es un Dios de unidad. Dios no es un Dios que quiere que no estemos solos, sino que nos vamos. Pero si a la hora de tomar una decisión hay que tomar en qué vamos a hacer, estar del lado de Dios o quedarnos con el grupo, nos quedamos.
quedamos del lado de Dios. No sé si usted me está entendiendo. Amén. Así que yo he concluido que en este punto de ser dirigido por Dios y escuchar a Dios no hemos avanzado mucho. Yo le decía a mi esposa hace un tiempecito sobre este punto. Yo le decía, mira, no hemos avanzado mucho. En el sentido humano me refiero, cuando nosotros vemos en la Biblia, una de las cosas que más Dios demanda es que le oigan, que oigan su palabra. Uno de los problemas de Dios con Saúl, que fue que él le dijo claramente que había que hacer, y cuando el profeta viene y le dice, ¿cuál es el bramido de vaca? Y eso, él dice, bueno, que el pueblo, entonces el profeta le dice, pero tuviste en poco la palabra de Dios. ¿Qué Dios te dijo? Gloria a Dios. Y vuelvo y te hablo de la palabra. No me digas que Dios no ha dicho claramente las cosas que tenemos que hacer en la palabra. Pidámosle a Dios que nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Porque como decía en esta semana que pasó, en una prédica que tuvimos en línea, hablaba de que, hermano, mire, Dios, Él puede traer, para ponerle un ejemplo, un avión para llenar. Un avión que es un Boeing, más grande que un Boeing, un avión grandísimo que cabe millones de gente. Pero Él da este viaje por uno. Sí, pero que Dios no está pensando como nosotros pensamos, que cuánto invertí en la gasolina, que si el avión tiene lugar para muchos. Él quiere que forcemos a la gente a entrar, pero si la gente no quiere entrar y el avión se va a llevar uno, se va con uno. Con Enoch se fue con uno, con Lot prácticamente fue uno, con Noé fue él y su familia, que eran 8, y el arca era bien grande para no solo los animales, sino para mucha humanidad. Dios no va a transigir sus reglas, Dios no va a transigir sus normas. Nosotros tenemos que pedirle que nos ayude a escucharle, quitarnos nuestros prejuicios, quitarnos a veces tanta lógica, sumergirnos en la palabra y oírlo a Él y hacer lo que Él diga. Nuestro mayor error, nuestra mayor debilidad es no consultar a Dios. El rey Saúl le pasó eso. Caifás, el sumo sacerdote, oiga, ¿en qué posición también cometió ese error? Los fariseos, gente que tenía la Biblia, no estaban siguiendo a Mahoma, no era el Corán, era la Biblia. Estaban en el mismo nivel que muchos de nosotros. Saulo, como perseguidor, entendía que estaba ganando a la iglesia. Ananías, que era un cristiano temeroso de Dios, cuando recibe la instrucción de Dios, él empieza, pero Señor, esto, aquello, ¿qué es lo que está hablando? Igual a veces que nosotros, esos prejuicios. Pedro, cuando recibió la visión en la azotea, no, que yo no esto. Tomás, al escuchar el testimonio de la aparición de Jesús resucitado, si yo no meto la mano, mire, Señor, ten misericordia de nosotros. Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos están cerrados. Son oídos incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa, no la aman. Ayúdanos, Señor. Usted sabe lo que es eso. Misericordia. Hablando él de su propia pueblo, misericordia, de su propio pueblo, de su propia gente, de nosotros. Jeremías 6, le leí el verso 10. Óigame, por favor. Aquí hablaré y amonestaré para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en las calles y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Oiga, pero oiga bien. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades, también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Verso 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue en la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Oiga eso.
y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ayúdanos, Señor. Verso 15. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, verso 16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Verso 17. Puse también sobre ustedes atalaya, que le dijeran escuchar el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Saben cuál es el gran problema que tenemos? Es ese. Tenemos un Dios dispuesto, que nos sale adelante, que nos anda buscando, que quiere que le escuchemos, y nosotros no andaremos, no escucharemos, no lo haremos. Pero venga acá. Perdónanos, Señor. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y a eso sí ellos lo van a oír. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos, Dios. Primera de Timoteo 4, 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, gente que ya su conciencia no le funciona. Entonces el verso 16 de 1 de Timoteo 4 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Usted sabe el peligro de que un maestro, un líder, no esté escuchando a Dios y obedeciendo, o lo que esté escuchando el demonio. Oye lo que dice 1 Timoteo 4:1. No, varón, no exagere, mire, este hermano. No, oiga bien. 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Quién está ministrando a esa gente? Es Satanás. Satanás anda buscando líderes, hermano. Escúchame bien. Está buscando líderes para a través de ellos influenciar grupos, masa. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que tú estás estudiando, leyendo, recibiendo. Persiste en ello, en tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque cuando el líder se mantiene sano, él da alimento sano. Y puede ser que alguien lo quiera o no, pero él no está envenenándolo a todos ellos. Pero si el líder se dañó, entonces él contamina a la masa. Y si ellos no disciernen, si ellos no cuidan su relación personal con Dios y dicen, esto no me cuadra aunque no entiendo, él el maestro, él el profesor, él el líder, él es esto, él es quien sea, pero esto no cuadra con Dios. Entonces, quiero terminar, amados, enseñándonos en la palabra soluciones. ¿Qué cosa Dios ha preparado para ayudarnos? Wow, pero que esa palabra estaba tan fuerte, varón. Pero ¿qué dice Dios en su palabra para ayudarnos? ¿Cuáles son las soluciones? Para que yo pueda entender la guianza de Dios y que yo me mantenga en el mapa, me mantenga en la brújula, me mantenga en la guianza y llegue a donde Dios quiere. 1 Timoteo 1, 18 a 19 dice que tengo que cuidar la fe y tener una buena conciencia. Pero varón, yo creo que nada más lo que yo necesitaba era fe. Vamos a ver qué dice la Biblia. 1 Timoteo 1, 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Verso 19 de 1 Timoteo 1. Manteniendo la fe y buena conciencia.
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. El texto me está diciendo que cuando se descuida la buena conciencia, se naufraga en la fe. Y naufragar, aunque usted y yo no sepamos mucho de barco, naufragar no es estar manejándonos, no es estar manteniéndonos en la mar, no. Naufragar es que el barco se pierde, a veces la embarcación, a veces se pierde todo. Entonces el texto está tratando de decirlo a nosotros que debo mantener la fe, pero que una de las cosas que me va a ayudar a mantener una fe sana es tener una conciencia buena. Porque cuando desecho la conciencia, naufrago en cuanto a la fe, como naufragaron algunos. Por lo tanto, un consejo clave: cuida la fe, pero cuida tener una buena conciencia. Pero varón, acláreme, ¿cómo que cuida la buena conciencia? Las cosas que Dios te da a entender en tu espíritu que no debes hacer, no la hagas. No importa quién la haga. Porque muchos de nosotros a veces Dios nos dice que no hagamos algo y nosotros queremos ir a consultar. Pero mire, pastor, pero mire, líder, que tal cosa. Pero ya Dios te dijo que no lo hagas. Y no tiene que ver con cuánto lo hagas ni dónde lo hagas. No. ¿Qué Dios te ha dicho? Así que otra de las cosas que son importantes que tomemos en cuenta es que Dios nos pide que renovemos nuestro entendimiento, que permanezcamos en su palabra y que la fe sea movida por el amor de Dios. ¿Cómo es eso, profesor? Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. El culto en el Antiguo Testamento de presentar el cordero se presentaba inmolado, muerto, la sangre. Pero en el caso de nosotros, usted no está muerto, ni yo tampoco. Entonces se requiere una relación de cerca con Dios para presentarlo en sacrificio vivo. Amén. Porque si no hubieran muerto y no tuviéramos ninguna lucha, pues fuera una cosa. Pero Dios está pidiendo en sacrificio vivo. Amén. Pero santo, agradable a Dios, que es el culto que Dios anda buscando. No os conforméis a este siglo, dice Romanos 12:2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. A veces, hermanos, nosotros estamos viviendo como la mayoría quiere. Pero ¿y si lo que Dios dice, cuando renovamos nuestro entendimiento de acuerdo a la palabra, choca con quien choque? Usted tiene que hacer lo que Dios dice. Amén. Y nunca seremos transformados, hermano, a la imagen de Dios hasta que nuestra mente no esté renovada de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Amén. Mientras tu mente siga pensando como pensaba el viejo hombre, si pensaba el mundo, tú vivirás así, sea en lo secreto o sea en público o sea en los lugares. Pero Dios nos está pidiendo: no te amoldes, no tomes el molde, la forma de este siglo. Cuando tú echas agua en un vaso cromado o en esos moldecitos de cubitos de hielo, el agua, cuando tú la dejas mucho tiempo en el freezer, coge esa forma. Entonces Dios está diciendo: no te quedes dentro de ese molde, sal de ese molde, renuévate de acuerdo a la palabra, porque si te quedas en ese molde vas a tomar esa forma. Y Dios no quiere que tomemos esa forma, sino que nuestro entendimiento sea cambiado para que nuestra vida sea transformada. Porque cual somos en nuestra mente y en nuestro corazón, así seremos. Entonces nos está diciendo para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Juan 8, 31 a 32, Jesús dice: Gloria a Dios. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Oye bien, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Esto no se trata solo de empezar bien, se trata de mantenerse bien y de terminar bien. Amén. Por eso Jesús dice: el que permaneciera en mi palabra. Es como yo ahora mismo estoy parado en un mosaico. Permanecer no es esto, hermano. Es que Jesús está diciendo: lo que yo he dicho, ahí mantente ahí y no te muevas de ahí. Haga lo que Él le diga. Amén. Y entonces seremos verdaderos discípulos. Amén. Y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Ahora mira lo que dice Gálatas 8:31. Amén.
y 32. Pues nosotros por el Espíritu Gloria a Dios. aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, oye bien, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que te está moviendo a hacer lo que tú haces? ¿Es el amor de Dios? El amor de Dios no busca lo suyo. No te estoy hablando de amor humano ni intereses raros. Yo te estoy hablando del amor de la palabra. Lo que Dios describe como amor. Dice que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, que nunca dejará de ser, que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Esa es la fe, ese es el amor que está moviendo tu fe. Porque ahora lo que importa, eso en Gálatas, en este verso que acabamos de leer, en Gálatas 8:32, ¿no? Gálatas 8, no, Gálatas no tiene capítulo 8, eso es capítulo 5, hermano, perdónenme. Gálatas 5:32. Amén. Lo que importa ahora es la fe que obra por el amor. La obra que agrada a Dios es la que Él te ha mandado a hacer. Y siempre esa obra proviene e inicia con fe, por fe en Dios, en relación con Él, y se manifiesta en obediencia a Él. Gloria a Dios. No es lo que tú quieras, es que Dios quiere. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Y evidentemente hacer lo que Dios dice o dijo, esto es la fe en acción. La fe es obediencia en acción para hacer lo que Dios quiere que hagamos o dejar de hacer lo que Dios no quiere que hagamos. ¿Me confirmaste este verso, Marco? A ver si era Gálatas 5. Gálatas 5:31-32, para no dejar la confusión. Terminando, hermano, quiero que tú... Gálatas 5 me llega al 30. Déjenme ver rapidito, si no, bueno, en el material que le envío se lo envío correcto. Mateo 7:21-23, oye lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí no se trata solo de qué decimos, sino al final esa fe, cómo se mueve a hacer lo que Dios quiere que haga. Cuando Dios te dice párate, si tú te paras. Cuando Dios te dice hazte, si tú lo haces. Muchos me dirán en aquel día, Mateo 7:22, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es un verso fuerte, porque este verso está diciendo claramente, no vamos a ponerlo como no es, como dice la palabra. Jesús dice que nunca, estas personas que están en este grupo, nunca Él los conoció. Y son hacedores de maldad. La Biblia habla de personas que posiblemente están en la iglesia y nunca han sido verdaderos cristianos. Pero también la Biblia habla, como en este caso es gente que está en la iglesia y supuestamente está haciendo cosas, pero nunca Dios los conoció. Son hacedores y son hacedores de maldad. Ahora, la Biblia habla, como ahorita mismo en 1 Timoteo 4, cuando dice en los últimos días algunos apostatarán de la fe. Entonces ahí está hablando de gente que eran de verdad cristianos y dejaron la fe. Como cuando Pablo le dice a Timoteo, si nosotros le negaremos, nosotros también Él nos negará. O sea, hay textos claramente que plantean en la Biblia que personas genuinamente cristianos, genuinamente se descarrian, como habla en Efesios a la iglesia en Apocalipsis cuando le dice, mira de dónde has caído, que has dejado el primer amor. Eran verdaderos creyentes y lo dejaron. Pero este caso de Mateo 7:21 es de gente que está a tiempo de despertar hoy. Gloria a Dios. Si usted se da cuenta que su vida, su estilo de vida, sus acciones son de maldad, usted no tiene a Dios en el corazón, o sea que usted se haya descarriado y haya perdido el primer amor como un creyente que era verdadero, o sea que usted nunca lo haya sido. Jesús está diciendo, no son los que dicen Señor, Señor, son los que hacen la voluntad del Padre. Y fíjate que cuando Él pone este ejemplo, gente que dice que hicieron profecía, demonios, ellos están diciendo como que estaban haciendo la voluntad del Padre, pero Jesús dice, cuando ustedes hacían maldad, no estaban haciendo la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Porque a veces nos portamos como los fariseos.
que estamos en el templo, damos, diezmamos la mente al comino, pero no hacemos justicia, no hacemos misericordia, vivimos en maldad. Entonces ahí Dios no está, dice la Biblia. ¿No? Entonces terminemos esto con los planes que queremos poner en práctica para que Dios dirija mi vida. Si yo estuviera ahora mismo en la escuela bíblica dominical en la iglesia, le pediría a cada uno que levantara su mano al que quiere que Dios dirija su vida. Y yo fuera el primero en yo levantarla. Yo quiero que Dios dirija mi vida, o que la siga dirigiendo. Pero ¿y tú quieres que Dios la dirija? Eso tiene sus retos. Que tú lleves lo que dice el mapa, que es la palabra. Que tú te lleves de la brújula, que es el Espíritu Santo. Que cuando el Espíritu Santo ponga la luz roja, tú te pares y no te muevas, no importa lo que pase. Y cuando Él la ponga verde, tú te muevas, no importa lo que pase. ¿Sí? Entonces el primer plan que quiero compartir contigo, este plan es maravilloso, se llama hagan lo que Él les diga. En las bodas de Caná, en Juan 2, 5, 7 al 8, oye lo que pasa. Su madre le dijo a los que sirven, hagan todo lo que os dijere. Jesús les dijo, llenad esta tinaja de agua. Esa gente no empezaron a preguntar, ¿para qué vamos a llenar tinaja? Ya se acabó esto, no. Y la llenaron hasta arriba, dice la Biblia. Entonces le dijo, sáquenla ahora y llévenla al maestresala. Y se lo llevaron. Yo soy de los que pienso que cuando Jesús le dijo que llevaran las tinajas, todavía ellos llevaban agua. Cuando ellos llegaron al maestresala, ya eso era vino. Amén. Y cuando el maestresala lo probó, dijo, pero este es el mejor vino. Dios lo que hace, lo hace bueno y perfecto. Ahora, lo que yo quiero que tú entiendas en esta palabra es que hay que hacer lo que Él dijo. Amén. Hay que hacer lo que Él dijo. Tu mamá le dijo, hagan todo lo que Él le diga. Porque ella sabía que Él podía pedir cosas hasta que no fueran lógicas. Pero que ellos tenían que hacer todo lo que Él diga. Llenen esta tinaja de agua. La llenaron hasta arriba. Llévenla al maestresala. La llevaron. Y el milagro se hizo. Amén. Lucas 17, 14 dice que en otro pasaje, en otro caso, cuando Él los vio a este grupo de leprosos, los vio hacia lo lejos, ellos estaban saliendo de la aldea de leprosos, y les dijo, y mostraba a los sacerdotes. ¿Qué le estaban pidiendo a los leprosos? Que los sanaran. ¿Qué Jesús les dijo? Y mostraba a los sacerdotes. Nosotros sabemos que Jesús no le tiene miedo a los leprosos. Nosotros sabemos que hay relatos donde un leproso le dijo, si tú quieres tú puedes limpiarle. Y Jesús lo tocó y le dijo, sí quiero ser limpio. En este caso Jesús está tratando de enseñarnos otra cosa a nosotros y a los leprosos. No siempre las cosas funcionan como usted quiere. Pero que Él toca, ¿por qué no me ha tocado a mí? Espérese. Amén. Y mostraba a los sacerdotes. Dios quiere trabajar a los sacerdotes. Dios quiere trabajar a los leprosos. ¿Y qué ellos hicieron? Obedecieron, hicieron lo que Él le dijo. Y dice en Lucas 17, 14 que mientras iban fueron limpiados. Amén. Aleluya. Si usted y yo entramos en comunión con Dios y empezamos a conocer a Dios y empezamos a consultar a Dios en todo lo que usted va a hacer. Víctor, pero espérate, yo estoy pensando que usted me está hablando de qué himno yo voy a cantar, de qué palabra voy a predicar. Mire, yo le estoy hablando a usted de trabajo, de familia, de compra, de todo. Amén. Dios es un Dios que dirige y quiere dirigir. Y lo que significa que Dios dirige es que usted hace lo que Él dice. Amén. Gloria a Dios. En el trabajo, mire, el primer punto era en la boda, ¿verdad? El segundo era en la enfermedad. Este es en el trabajo. Lucas 5, 4 al 5. Gloria a Dios. Haga lo que Él le diga. En la boda, en la necesidad, en la enfermedad, haga lo que Él le diga. En el trabajo, haga lo que Él le diga. Lucas 5, del 4 al 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Mas porque tú lo dices, yo lo hago. Pero voy a hacer lo que tú dices. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
No sé si ustedes me están entendiendo. No es la lógica, no es que esto no funciona, no es que tengo toda la noche haciendo en esto. Es, Señor, ¿qué hago? Amén. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Me detengo? ¿A dónde echo la red? ¿A dónde pongo el negocio? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo funciona? Dios es el mejor gerente, el mejor director de todo. Amén. Consúltelo a Él y haga lo que Él diga. Mire la relación espiritual. Mateo 17 del 1 al 6. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que sea en una necesidad que se presente en la boda, en la casa, sea en la enfermedad, sea en el trabajo, sea en un tranque, sea aún en la relación espiritual. ¿Qué Dios dice ahí cuando están en la transfiguración y Pedro está empezando a dar ideas? Y Pedro tiene una idea. Ay, pero vamos a construir una para ti, para Elías, para esto. Viene esa voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Amén. Deje de estar oyendo tantas voces. Vaya donde Jesús. Oiga a Jesús y haga lo que Él diga. Amén. Si usted quiere que su casa, su vida esté en una roca, usted tiene que venir a Jesús, oír las palabras de Él y hacerlas. Amén. Y permanecer en ella. El segundo plan se llama escucha la amonestación. Los expertos también se equivocan. Hechos 27 del 9 al 11. Y habiendo pasado mucho tiempo, Hechos 27 del 9 al 11, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser en perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestra persona. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Usted sabe cómo termina esta historia? Naufragado. Sí. Dios siempre trata de poner a alguien para ayudarte. Amén. Tienes que ser sensible. Si tú dudas a la persona o lo que sea, ve y consulta a Dios directamente y pídele a Dios, aún como Gedeón, si está, señale, pero tienes que consultar a Dios. Y tienes que hacer lo que Él diga. Mira cómo esta gente perdieron la nave, perdieron los enteros, perdieron muchísimas cosas, porque aunque Dios levantó a alguien ahí que amonestó, ellos decidieron hacerle caso al piloto y al patrón de la nave y se fue a pique, como decimos aquí en Dominicana. Sí. Gloria a Dios. El último plan que te quiero presentar es una oveja de Dios. Oyen y hacen la palabra de Dios. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si tú y yo, tú tienes mucho tiempo que no oyes la voz de Dios. En esta mañana yo quiero guiarte a que vayas a donde Dios. Amén. Y te incline ahí y le digas: Señor, Amén. yo he tenido este problema. Háblale de tu corazón y dile: yo quiero oírte. Amén. Yo quiero conocerte. Háblame a través de la palabra. Háblame a través de un himno. Háblame como tú quieras, pero háblame. Y que yo tenga la certeza de que, y lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Y tenga cuenta que usted se está comprometiendo con Dios. Y debe hacerlo, se compromete o no, pero yo le estoy diciendo a usted, Amén. para que esta relación funcione, haga lo que Él le diga. Amén. Gedeón preguntó y puso muchas señales varias veces, pero hizo lo que le dijo. Amén. Lucas 8, 19 al 21 dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Jesús aprovechó ese momento para enseñar algo clave. Dios no está conforme con que usted y yo simplemente escuchemos. Si no hacemos, tendremos grandes problemas. Así que tome un plan de esto, tome los 3 planes, haga lo que Él le diga en la boda, en la enfermedad, en el trabajo, en la
revelación espiritual. Tenga cuidado de nada más llevarse de los expertos y olvidar esa voz de Dios que está hablando. Ese hombre que Dios ha levantado. Y tenga cuidado, porque si usted es una oveja, tiene que estar oyendo la voz de Dios y haciendo lo que Él dice. Y tenga cuidado, porque aquí Jesús dijo que los que son familia de Él son los que oyen y hacen la palabra. Tú el que diga, no, pero que yo nací en Israel, o que yo desde chiquito estoy en la iglesia, que yo, bueno, mire, yo ni conocí al mundo, todo lo que quieras, y no me refiero a mí, si no estoy poniendo un ejemplo de gente hablando. Entonces, ¿qué pasa? No importa nada de eso, no que yo tengo tanto años. Si usted no oye y hace lo que Dios dijo, usted no es familia de él, dijo él. Quiero terminar con Hebreos 3, 7 al 8 y algo más. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Si usted no oye, dígale a Dios claro que usted no oye. Y que le abra los oídos. Y que usted quiere escuchar. Amén. Y que le hable de una manera que usted pueda entender. Y Él lo va a hacer porque Él le ama. Así que óigame bien, Dios quiere dirigir tu vida, mi vida, nuestra vida como Señor. ¿Le escucharemos? ¿Le prestaremos atención? Él hace hoy la misma pregunta que hace más de 2000 años. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Dios te bendiga.